El Abba les bendiga, hermanos amados. Vamos a continuar estudiando Hebreos capítulo 4. El verso 1 comienza diciendo, temamos, o sea, temed a Elohim. No le temas al hombre, no le temas a los gobiernos, temedle a Él. Y temer tiene que ver con sus mandamientos y con la obediencia. Le voy a leer el verso completo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Entonces, el temor tiene que ver con someterse a Elohim, con ser obediente a lo que Él nos ordena. Recuerden que estábamos hablando de qué pasó con los que estaban en el desierto, porque esta promesa está hoy vigente, o sea, permanece, aún no ha llegado. Por tanto, ¿qué debemos hacer para entrar en ese día 7, que es el milenio, ese reposo prometido y la eternidad? Todo lo contrario a lo que hicieron los israelitas en el desierto. Fueron desobedientes a las palabras de Elohim, lo menospreciaron, le faltaron el respeto, lo tuvieron en poco, no lo estimaron, endurecieron sus corazones, estaban siendo ellos obstinados, perversos, rebeldes, vagando por sus propios caminos en su corazón que los engañó. Creyeron más a su corazón y se endurecieron. Pues Él habla hoy. Por tanto, dar oído a su voz y obedecerle sin excusas. El temor tiene que ver con los mandamientos. Lo puede leer en Deuteronomio, en el capítulo 4. Solamente le voy a leer un poquito, donde nos dice el Padre de que Israel debe guardar sus estatutos y decretos y que lo pongan por obra para que vivan y que no le pongan ni le quiten nada a la palabra. Dice verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Y dice que lo guardara, en el verso 6, que lo pongan por obra, porque esta es su sabiduría y vuestra inteligencia. Entonces, ser sabios, sensatos, tiene que ver con guardar los mandamientos. Y luego, si sigue leyendo, en el verso 10 dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Y mire cuál era la finalidad, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. Entonces, les hace una referencia a lo que pasó cuando ellos se acercaron al monte, al pie del monte, y dice que el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Y dice el verso 12, y habló Elohim con ustedes de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Verso 14. A mí también me mandó Elohim en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pongan por obra en la tierra a las cuales ustedes van a tomar posesión. Entonces vemos que el temor, ¿verdad?, tenía que ver con guardar sus mandamientos y que esa era su sabiduría, ser sensatos, sabios. Ahora vamos a ver el verso 2 de Hebreos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y presta atención a 2 cosas. Primero,
ellos escucharon la buena nueva, pero no tuvieron fe. Entonces la fe tiene que ver con la acción de actuar en obediencia, en creer. Y ellos escucharon la buena nueva. Muchos piensan que la buena nueva que trajo Yeshua es algo nuevo. No, ellos la escucharon, pero ellos no fueron obedientes, lo que dio lugar pues al pacto rectificado, al nuevo pacto a través de Yeshua. Entonces, por eso dice, ustedes ahora están escuchando esta buena nueva. Ustedes a través de Yeshua pueden entrar en el reposo. Aquellos no obedecieron, o sea, escucharon, pero no accionaron, no obedecieron. Por tanto, murieron en el desierto. Sin embargo, la promesa aún está, se dio lugar a este nuevo pacto a través de Yeshua, uno mejor, sobre mejores promesas. Entonces, tengan temor. O sea, sean obedientes. Ahora, recuerden que en Deuteronomio 4, ahí habla de qué fue lo que pasó en el monte. Y lo que pasó en el monte está en Éxodo 19. La promesa que se les da a ellos es la misma promesa que se nos da a nosotros. Este era el pacto en tablas de piedra y ahora lo tenemos por medio de Yeshua, las mismas leyes pero puestas en el corazón. Pero es la misma promesa. Vamos a leer. En el verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces, ahora, ¿qué dice la Escritura en hebreo? Que el Padre habló por medio de los profetas en otro tiempo, ¿verdad? Y dice que ahora nos habla por el Hijo y que Él es el mediador del nuevo pacto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Escuchar a Yeshua y guardar el pacto. ¿Y qué es guardarlo? Hacerlo, vivirlo, ser obedientes. Entonces, si ustedes lo hacen así, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, en el verso 6 dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La promesa del día 7 estaba dándosele a ellos en este momento. Si ellos eran obedientes a este pacto que se le dio aquí en el monte Sinaí, pero ellos no lo hicieron. Y ya hablamos de eso, de todas las veces que tentaron a Elohim, que lo irritaron, que fueron desobedientes. Entonces ahora tienen que prestar atención, no pueden, ser desobedientes como ellos, solamente decir yo creo pero no hacer, porque hay muchos que dicen sí, yo tengo fe, pero no hacen nada. Y como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Entonces, escuchar sin hacer, están accionando totalmente igual que los que estaban en el desierto. Ellos no tuvieron fe, escucharon este pacto, lo escucharon. Se le dio por escrito, se le habló, se le dijo, mas no caminaron en la fe, en la emuná, en la verdad. Y hay muchos hoy caminando en la dureza de sus corazones, recuerden, vagando por sus propios caminos. Ahora, como ellos no permanecieron en el pacto, esto dio lugar a las buenas nuevas, que es el pacto renovado sobre mejores promesas. Y vamos a ver dónde están estas buenas nuevas profetizadas de que vendría pues unas buenas nuevas, un nuevo pacto. Ya sabemos que está por todas las escrituras, pero quien trae esas buenas nuevas es Yeshua. Y vamos a leer Lucas en el capítulo 4, vamos a leer del verso 14 en adelante, dice, y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ponga atención, fama, lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu, enseñando en las sinagogas, y era glorificado por todos. Entonces, vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de Shabbat, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Yeshua guardaba el día de reposo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, vamos aquí, el ungido de Elohim. El ungido es Yeshua, el Mashiach, nuestro Mesías. Y va a dar buenas nuevas. Estas buenas nuevas es el pacto nuevo, el renovado, el profetizado ya. ¿Y quiénes son los pobres? Aquellos que esperan, aquellos menesterosos, necesitados. Pareciese que es, a los de pocos recursos. No se refiere a eso, a todo aquel que esperaba ese consuelo y redención. Porque pobre tiene que ver con necesitado, necesitado de Elohim, necesitado de las buenas nuevas, de esperanza. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos al enemigo, por temor, al que tiene el imperio de la muerte, a sanar, a restaurar a los quebrantados. Dice, a darle vista a los ciegos. Y esto no es solamente por los milagros que él hizo literal, pero vista a los ciegos como aquellos que no ven la verdad, que abrió sus ojos. A poner en libertad a los oprimidos, aquellos que estaban oprimidos por Satanás, endemoniados, a cuántos liberó. Y dice el verso 19, a predicar el año agradable de Adonai. Y este año agradable tiene que ver con el último jubileo. Entonces, él daba lugar a los últimos jubileos, pero también está diciendo aquí que él vuelve en un jubileo, después de 2 días, 2000 años. Entonces, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y fíjese que fijos, algo le impactó, ¿verdad? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces, Yeshua viene a proclamar esta libertad, estas buenas nuevas, y a predicar el año, o sea, la promesa del regreso a la tierra, que es en su segunda venida. Pero ¿qué pasa? Esta palabra está profetizada en Isaías 61, verso 1 al 2. Si lo leemos, se va a fijar que en su segunda venida él viene a hacer venganza. Entonces, en el verso 2, donde él dice a proclamar el año de la buena voluntad de Elohim y el día de la venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque habrá luto en la tierra, dolor, aflicción. Entonces, en el verso 2, cuando él vino, no habló del día de la venganza, porque el día de la venganza está para la segunda venida. Y luego ahí dice, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Elohim para gloria suya. Este verso aquí, el 3, tiene que ver con la redención, con la resurrección, con la segunda venida de Yeshua, con el nuevo pacto. Entonces, el día de la venganza es el mismo día de la redención. Entonces, a los afligidos se le va a dar consuelo, óleo, espíritu, llenura, alegría. Cambiaré tus lágrimas, tu lloro en danza. Dice que serán replantados, o sea, como si tú los sacas de las naciones y los vas y los plantas, como esos árboles de justicia en la tierra prometida. Y aquí empieza a hablar de reedificar las ruinas antiguas,
levantar los asolamientos, restaurar las ciudades arruinadas. O sea, habla del tiempo del fin, que viene con la venganza a los enemigos de su pueblo. En el verso 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Elohim. Recuerden, un reino de sacerdotes es aquí. Aquí es que se cumple, y fue la misma promesa que se da en el Nuevo Testamento de que seremos esos reyes y sacerdotes. Y dice aquí, ministros de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Está hablando de su reino. Dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. ¿Cuáles heredades? La tierra prometida. Por lo cual, en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En el verso 9 dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito, nación santa, linaje escogido, sacerdocio santo. Está hablando exactamente de lo mismo. Lo que él le prometió en el pacto en el Sinaí, él trae el pacto, nuevo pacto a través de Yeshua profetizado. Él va a la sinagoga, él da este mensaje, habla de ese año de jubileo cuando él regresaría y que cuando él regresaría tomará venganza de los enemigos. Él cumpliría la promesa de hacernos un reino de sacerdotes, gente santa, linaje escogido. Y dice el verso 10, en gran manera me gozaré en Elohim. Mi alma se alegrará en mi Elohim porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh Adonai hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y si seguimos leyendo, en el 62, 63 nos va a hablar de lo mismo, de esta restauración final, de su reino. Dice en el verso 12 del capítulo 62, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Adonai. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada, hablando de Jerusalén. Regresaremos a la tierra. Entonces, esto es en la segunda venida de Yeshua. El día de la venganza es el día de la redención, que lo dice aquí mismo en el capítulo 63, verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando Yeshua viene, se cumple esta parte que la tenemos hoy, ¿verdad? Donde Él viene a sanar a los quebrantados, donde Él viene a publicar libertad a los cautivos. Entonces, temamos, pues, porque ahora se ha dado lugar a este pacto y tenemos que ser obedientes para que podamos entrar. Si nos vamos a Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 5 y 6 dice, y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, un reino de sacerdotes. Y luego dice en el verso 7 que aquí Él viene en las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá. Está hablando de la segunda venida, el día que seremos esos sacerdotes de su reino, que reinaremos con Él. Entonces, ese día es este milenio, donde nos dice aquí que temamos, porque la promesa está ahí, y que esta buena nueva se le anunció a ellos, pero ¿qué pasó con ellos? Fueron desobedientes. No les aprovechó la palabra porque no tuvieron la fe que acciona, la que tiene obras, la que actúa, la que obedece. Entonces el verso 3 y 4 habla del reposo. Dice, pero los que hemos creído. ¿Qué es creer? Creer es obedecer. Yo creo, yo hago. Si yo tengo los mandamientos escritos en mi mente y en mi corazón, yo voy a vivir.
en obediencia a Él. Yo le voy a respetar, yo le voy a honrar. Yo quiero entrar en ese reposo. La promesa está ahí. A ellos no le aprovechó, no tuvieron fe. Y Él está diciendo, escuchen bien, ¿por qué? Ese pacto que se le dio en el Sinaí dio lugar a este segundo pacto, o es el mismo, pero un nuevo. O sea, nuevo es que ha sido rectificado. Ahora Yeshua es ese sumo sacerdote, no hay necesidad de las ofrendas que se hacían con animales. Entonces todo esto cambia y lo vamos a ver en el mismo libro de Hebreos. Fíjense que yo estudiando este libro, que está bastante complicado porque se nota que el que lo escribió tenía mucho conocimiento de la Torá, de la ley, de los profetas, tenía mucha revelación. Y en todas estas palabras hay tanta revelación que a mí me cuesta en pocos minutos ponerla toda junta. Entonces, sin embargo, aquí es como si lo que él está hablando en cada palabra está contenido en el libro completo. O sea, el libro entero de Hebreos es como si se mencionara en cada capítulo lo mismo, porque esto de la Buena Nueva y el Nuevo Pacto está más adelante, pero es como que aquí lo está hablando. Y aunque yo no se lo estoy mencionando, pero vamos a ir reconfirmando más adelante. Entonces, dice creer. Creer es accionar, tener fe, pero una fe que acciona, que obedece. ¿Y obedece a qué? A sus mandamientos, porque el nuevo pacto es la ley en la mente y en el corazón, no abolida, sino vivirla. Es nuestra instrucción de vida. Entonces dice, pero los que hemos entrado, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, Elohim estableció este milenio desde el principio. Cuando aquí dice que lo que hemos creído entramos, es porque caminamos en esa fe y creemos y esperamos. Porque hay gente que dice, no, mi reposo es Jesús. No se refiere a esto. Se refiere a que vivimos una vida en obediencia, en el temor, temamos, porque creímos y caminamos en esta fe, en la carrera de la fe. Es a eso que se refiere. Entonces, en el verso 4 dice y rectifica lo que está aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, que hace una referencia a lo que él estableció desde el principio, aunque ya él había terminado todas sus obras. Entonces, ese reposo es una promesa. Y aquí vuelve y lo repite. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y me llama la atención algunos, como si no fueran muchos, algunos. Y dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, repite de nuevo, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, dice aquí, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando él le promete el reposo en el Sinaí, que si eran obedientes, no estaba hablando del reposo de entrar a la tierra prometida en ese momento. Le estaba hablando de este reino sacerdotal, de este día 7. De esta promesa que estaba desde el principio. Por eso lo menciona aquí. Por tanto, cuando David, muchos siglos después, habla de que si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, le está diciendo que todavía ese reposo estaba vigente. O sea, estaba en espera, no se ha cumplido. Por eso más adelante vamos a ver que todos los héroes de la fe esperaban ese reposo, estaban en espera. O sea, entendían que eran peregrinos y extranjeros en este mundo, de que el reposo tiene que ver con su reino, con el milenio y la eternidad. O sea, todas las promesas que están en Yeshua. Entonces, Yeshua es quien trae este
pacto, nuevo pacto, donde nosotros al creer y obedecer entramos en el reposo y obtenemos la promesa. Pero esa promesa todavía no han llegado. Van a llegar con la resurrección. Entonces, por eso David habló de ese reposo y aquí dice, pues si el reposo que se refería aquí era el que Josué le dijo, le prometió al pueblo, entonces ¿por qué David habló de un reposo como si todavía faltara? Y aquí entonces dice, es que falta todavía, es que ese reposo es el 7º milenio. El milenio, el día 7, es ese reposo, un día como 1000 años como un día. Dice verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim. El verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Cuando Elohim dice que él reposó, él determinó en ese momento el milenio que aún no ha llegado. Pero aquel que entra en el reposo, que es Yeshua, tampoco ha entrado en el milenio, pero ya está profetizado como algo cumplido, es algo que va a venir, pero que estamos esperando. O sea, nosotros creemos y ya está cumplido, porque la Escritura habla de esa manera. Es tan seguro y tan fiel Elohim que ya Él lo da por un hecho y lo profetiza y lo muestra en la palabra. Amén. Entonces, nosotros tenemos que continuar en esta carrera, porque reposamos en Yeshua, en las promesas, pero las promesas todavía están ahí y tenemos que entrar. Y hay algunos que no han entrado. Entonces, cuando nosotros reposamos en Yeshua, no tenemos miedo al hombre, lo que él no puede hacer. Tememos a Elohim, somos obedientes, no le tememos a la muerte, estamos dispuestos a padecer y ser fieles porque hemos creído, caminamos esa carrera de la fe. La fe se muestra como una forma de vida. Tú caminas creyendo y vives por esa fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Es tu estilo de vida. Tú vives por las instrucciones del Padre, su ley, y lo haces porque es bueno para ti y porque tú recibes bendición y recibes promesas que se van a cumplir. Y a medida que tú vas caminando, te vas entonces santificando en la palabra de verdad, porque sin santidad nadie le verá. Las promesas están presentes y por eso dicen, tanto que hoy tú escuchas esta palabra, no endurezca tu corazón, porque todavía queda el día en que hemos de alabarle, todavía queda el día de reposo, ese milenio que lo trae Yeshua cuando Él regrese en un jubileo, como está prometido, el año favorable, el día de la venganza, ¿verdad? Y el año de sus redimidos. Ese día Él vuelve y establece su reino, como está escrito por todas las escrituras. Amén. Y la les bendiga.